En el vídeo anterior explicaba que la lucha palestina nunca ha sido por reivindicar sus derechos, solo ha sido por destruir única y exclusivamente a Israel. Y en el corte de hoy te voy a contar unas cuantas verdades, hechos históricos y objetivos que a los pro-palestinos no les gusta enfrentar, pero las cosas como son. Lo que hoy se identifica como territorios palestinos bajo ocupación israelí son las zonas de Cisjordania entre Israel y Jordania y Gaza en la frontera con Egipto, que es supuestamente lo que se quiere liberar. Pero te explico por qué esto no es para nada cierto. Cisjordania y Gaza estuvieron bajo dominio árabe entre 1948 y 1967. Jordania tenía el control de Cisjordania y Egipto el de Gaza. Ambos perdieron esos territorios ante Israel durante la Guerra de los 6 días, donde fueron todos contra uno y uno le entró a todos. Aquí viene lo simpático. Si se supone que el pueblo palestino merece su estado propio y tiene el derecho a la autodeterminación, ¿por qué entre 1948 y 1967 Jordania y Egipto no les permitieron fundar su propio país soberano e independiente para que se gobernaran a sí mismos? Solo le quieren aplicar la ley a los hijos de Machepa. Tal vez esto te sorprenda más. En realidad, entre 1948 y 1967, nadie en este mundo hablaba del pueblo palestino y su derecho a la autodeterminación. Se hablaba de la crisis de refugiados árabes palestinos, consecuencia de la guerra entre árabes e israelíes entre 1948 y 1949. Todos los conflictos territoriales que tuvo Israel en esos años fueron con Jordania y con Egipto, y ningún país árabe habló del pueblo palestino como tal, como parte de ese conflicto. Por eso ni a Jordania ni a Egipto les cruzó por la mente la creación de un Estado palestino. Sin embargo, ya desde entonces se hablaba de ponerle fin a la ocupación israelí del territorio palestino. ¿A qué se referían entonces por territorio palestino? Al territorio que hasta 1948 había sido el mandato británico de Palestina. ¿Y cuál era el reclamo respecto a ese territorio? Que los países árabes no aceptaban que en un fragmento de tal se hubiese fundado un Estado judío. Según ellos, en el ex mandato británico se tenía que fundar única y exclusivamente otro Estado árabe. Se apela a que esto debía ser así porque allí vivía una abrumadora mayoría de árabes, pero no es cierto. Eran poco más de 1 millón contra algo más de 500.000 judíos. Entonces se apela a que esos judíos acababan de llegar. Eso tiene algo de cierto, pero también una verdadera trampa. Siempre hubo judíos viviendo en la zona. Por supuesto, hubo amplias migraciones judías desde las últimas décadas del siglo XIX y durante las primeras 3 décadas del siglo XX, pero a finales de los 40 no hubo ninguna migración masiva. Lo interesante de esto, los palestinos, entiéndase como habitantes del mandato de Palestina, no como el pueblo palestino del que se habla hoy, también era un grupo de inmigrantes en gran medida. Hasta 1928 había alrededor de 450.000 árabes allí. Para 1938 se habían incrementado a 750.000. ¿De dónde salieron? Pues inmigración. En esa década llegaron a vivir al mandato británico de Palestina unos 300.000 musulmanes provenientes desde Marruecos y Afganistán. Eso todavía se ve al día de hoy en ciertos apellidos palestinos como al-Mougrabi o al-Afghani. ¿Y por qué llegó tanto musulmán a vivir allí? Pues porque de pronto había más fuentes de trabajo. Durante siglos y siglos a los musulmanes en general y a los árabes en particular no les interesó poblar una provincia pobre, vacía e improductiva, lo que era Israel en ese tiempo. Había habitantes, claro, pero se concentraban en las zonas de Beirut, Damasco y Amán, o sea,
no en lo que hoy es Israel, sino Líbano, Siria y Jordania. Y aquí hay otro dato que también se puede manipular mucho con fines propagandísticos. En ese tiempo, hasta 1922, lo que hoy es Jordania era parte de la provincia otomana, luego inglesa, de Palestina. Por eso, la población árabe palestina incluía la que, en términos actuales, sería la población jordana. Muchos inmigrantes llegaron a vivir ahí. Para los años 20 y para los años 30 del siglo pasado, las condiciones habían cambiado y eso hizo más atractiva la inmigración. ¿Y qué fue lo que cambió? Que la Palestina británica se había vuelto más productiva. ¿Por qué? Pues por los judíos que llegaron a vivir allí. Fueron judíos sionistas, ateo-marxistas, la mayoría de ellos, los que volvieron productivos muchos lugares que hasta entonces solo habían sido desierto o pantano. Ellos fueron los que generaron fuentes de empleo. Por eso los árabes y otros empezaron a llegar. Cuando la ONU decidió partir ese territorio en 1947, dividió la tierra del modo más razonable posible. Las zonas en las que vivían esos 500.000 judíos serán para un estado judío. Donde vivía ese millón de árabes, un estado árabe. Lo vacío se repartiría por igual. Eso explica por qué el diseño de la partición fue tan raro. Se trató de respetar al máximo la demografía local para evitar que judíos o árabes por igual tuviesen que hacer desplazamientos masivos. Entonces, es falso que llegaran judíos europeos a despojar a los árabes de sus tierras. Eso en realidad es una idiotez sin fundamento histórico. Lo que pasó después ya se sabe. Los árabes rechazaron el plan porque solo querían otro estado árabe y así declararon la guerra. Guerra que por cierto perdieron, que también además provocó una crisis de refugiados, tanto árabes como judíos. En esa guerra Israel capturó territorio que no se le había asignado. Luego ofreció devolverlo a cambio de firmar la paz, pero los árabes dijeron que no. Entonces, entre 1948 y 1967, los árabes pudieron crear el Estado palestino para el pueblo palestino, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no existía el pueblo palestino, existían refugiados árabes y los hoy llamados palestinos son sus descendientes. Durante toda esta época, cuando los árabes hablaban de poner fin a la ocupación israelí, se referían inequívocamente a destruir a Israel porque en su lógica Israel no debía existir, aunque tampoco existiera el pueblo palestino. Y esa lógica no ha cambiado. Los palestinos no están luchando por Gaza y Cisjordania, sino por destruir a Israel. Apelan a que es territorio ocupado, que los judíos europeos les robaron sus tierras y que es un estado colonial europeo. Todo eso es una pura mentira. Ahí están los datos, pueden verificarlos en internet cuando deseen. Los hechos históricos son como son y por mucho que se repitan las mentiras y las propagandas palestinas y de muchos más por ahí que no son palestinos pero son pro-palestinos, no se van a convertir en realidad. Los palestinos solo son un montón de árabes que son tomados por pendejos por parte de los enemigos de Israel para tratar de destruir a este último porque ninguno acepta el Estado israelí como tal. Cada ocasión en que Israel ataca es porque ya fue atacado y lo hace para defenderse porque tampoco serán el nerd del barrio al que todo el mundo le pega. Nos vemos en el próximo corte donde continuaré hablando sobre este tema para que todos tengan bien claro cómo son realmente las cosas y el que tenga dudas pues compártale este vídeo y que se nutra de toda esta buena información. Así que nos vemos en el próximo corte.